Muy buenos días, mi nombre es Daniela González Pedrosa del grado 801 y hoy voy a hablar sobre el Olimpo Radical. Bueno, este era el periodo comprendido entre el año de 1863 y de 1865, que pues es conocido como el Olimpo Radical, ya que ésta quería como que superar definitivamente la herencia colonial, donde los liberales más radicales ellos tomaron el poder, donde elaboraron nuevas constituciones, profundizaron el sistema federal, ampliaron la educación, extremaron el laicismo, entre otros aspectos más que hay. Después estaba la Convención de Río Negro, que fue creada en 14 de febrero de 1863, tras el llamado de Mosquera a los representantes del Estado de la Confederación Granadina. Más el Estado de Lima, donde se reunieron en una convención en el municipio de Río Negro, en Antioquia, donde fueron liberales de los grupos que ganaban la guerra civil. Sin embargo, como que habían divisiones de grupos, entonces estaban los del general de Mosquera y los radicales, donde los radicales se encontraban los líderes de Salvador Camacho, Manuel Murillo y Aquileo Parra, donde ellos no confiaban mucho como en la palabra del dictador de Mosquera, por eso ellos eran radicales. La Constitución de 1863. Aquí explicaban que ellos intentaban como que plasmar en su texto un amplio desarrollo, o sea, decirnos que era un gran desarrollo en el texto, de que era sobre los derechos individuales, donde se aseguraba la separación de la Iglesia y el Estado, donde profundizó el federalismo, gran reconocimiento de las garantías y los derechos individuales y limitó el poder del presidente. Donde profundizó el federalismo, delegó al gobierno central solo como manejo de las relaciones exteriores. Entonces ellos querían solamente el comercio exterior, que declarar las guerras exteriores, ellos querían controlar sistemas monetarios, tener ejércitos nacionales, entre otros. Los grandes reconocimientos de las garantías y de los derechos individuales. Esta constitución ayudó a que los derechos y la propiedad y la libertad del pensamiento, enseñanza, prensa, etcétera, existieran, o sea, pudieran tenerlo. Y abolió la pena de muerte. Se permitió la posesión de armas aunque en ese entonces decían que estaban en paz, en épocas de paz. Se limitó el poder del presidente, donde el Ejecutivo debía actuar con el control legislativo, ya que se encargaba del Congreso aprobar el nombramiento de los secretarios del Estado, de los diplomáticos y de los jefes militares. Después estaba los Estados Unidos de Colombia, donde esta fue dada en 1863, donde la Constitución de 1863 representó el auge del federalismo en el país, donde a partir de ese momento se adoptó con el nombre de Estados Unidos de Colombia, donde estaba conformado por 9 estados, que era Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Aparte del Congreso y el presidente, que ellos gobernaban la Unión, cada uno de los estados ellos podían elegir su propio presidente, crear su propio ejército y promulgar su constitución. Durante el modelo económico del libre cambio, este permitió el crecimiento de las exportaciones del tabaco y de la quina. Las consecuencias de la revolución radical. La devolución de funciones gubernamentales a los estados significó la ratificación de la desigualdad económica,
Bueno, entre regiones, ya que todas estaban formadas del Estado central, donde controlaban una de las fuentes del ingreso más importantes, las aduanas, perdón. Pero entonces se dieron muchos ciclos de auge donde exportaban productos como el café, el tabaco, la quina, el añil y el oro, donde pues que dieron como un sustento económico al naciente capitalismo. Bueno, las guerras civiles del siglo XIX. Las guerras civiles fueron resultados de disputas entre las élites de distintas regiones, entre distintos grupos sociales y políticos con intenciones o intereses diferentes. Entre los motivos para las guerras, las elecciones, las disputas en torno al papel de la Iglesia en la sociedad e incluso entre diferencias de reformas educativas. De esta forma, las guerras civiles sirvieron una comunidad como mecanismo tanto al Partido Liberal como al Partido Conservador para poder lograr su cohesión. Ocurrieron 8 principales guerras civiles del siglo XIX, donde estaba la Guerra de los Supremos, que fue del año 1839 al año 1842. La Guerra de 1851, Guerra de 1854, Guerra de 1859 a 1862, Guerra de 1876 a 1877, la Guerra de 1885 a la de 1886, Guerra de 1895 y la Guerra de los 1000 días, que es una de las más conocidas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los procesos migratorios del siglo XIX. A principios del siglo XIX estaba cerca de un 75% del territorio nacional deshabitado y muy poco poblado, porque la gran parte de los habitantes vivían en la región andina y en las llanuras del Caribe. Pero pues esta situación cambió a lo largo del siglo XIX, especialmente entre 1850 y 1890, donde el periodo en el que grandes corrientes de población ocuparon tierras baldías, o sea que no, las tierras baldías es que no se podía cultivar, o sea que era tierra muerta, donde no salía nada ni nada. Con el propósito de colonizarlas y poder fundar nuevos centros urbanos. Entonces nosotros ya sabemos que eran los procesos migratorios, o sea, que era la migración, pero ¿cuáles eran las causas de las migraciones? Entonces nos dicen que el paso de la colonia de la nueva república y el consiguiente desarrollo de los nuevos factores eran económicos, sociales, que impulsaron los procesos de las colonizaciones en algunas zonas baldías del país. Pues por un lado se presentó una creciente inserción del país en la economía mundial. Para eso se hizo necesario poder encontrar productos agrícolas y minerales donde estos pudieran exportarse para poder tener más plata, más riqueza. Ya eran tales como el añil, la quina o el oro. Estos los llevaron a diferentes gobiernos y varios gobiernos para poder promover su colonización mediante leyes. Bueno, gracias a lo que ellos hacían, en 1870 y 1905, con el auge de productos cultivados para la exportación, ya como ustedes saben que era el tabaco y el café, se asignaron grandes cantidades de baldios y muchos terratenientes, comerciantes e incluso eran familias de menores recursos donde ellos pudieran apropiarse de esas tierras. Bueno, si lo vemos ya por otro lado, las guerras civiles también influyeron mucho en la migración, porque, bueno, de la migración y la colonización de nuevas tierras.
ya que muchas personas temían ser atacadas por sus enemigos por sus enemigos políticos, donde decidieron abandonar su lugar de origen y abrir monte, o sea, irse lejos, para poder colonizar nuevos territorios. Y pues para finalizar, las migraciones, ellas también se originaron por la concentración de tierra en pocas manos, lo que generó algunos conflictos entre los terratenientes y los campesinos, donde los campesinos, o sea, muchos de ellos, su objetivo era como conseguir más tierras para poder cultivar sus productos, para poderlos vender y poder tener plata para su consumo. Bueno, muchísimas gracias. Recuerda que yo soy Daniela González del grado 801. Muchísimas gracias. Hasta luego.